buenas tardes, queridos amigos. Estamos inaugurando este programa por acá en esta plataforma, Restaurando Vidas. Estamos acá ubicados en Dallas, Texas, donde le estaremos transmitiendo a ustedes palabra de vida, palabra de fortaleza y enseñándoles el verdadero camino que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre por ti, por mí, para limpiarnos de todo pecado. Aquí les presento a mi hermano Saúl Centeno. Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes, los que nos están viendo en esta tarde. Es un placer, ya decía mi hermano, me presento, mi nombre es Saúl Centeno. Pertenecemos acá al ministerio de ICP Dallas. Es un privilegio, les saludamos de acá a todos los que nos están viendo en las distintas plataformas de YouTube, TikTok. Es un placer compartir en esta tarde una temática que vamos a abordar con nuestro hermano José. Aquí estaremos presentando espiritual de los hermanos que han llegado acá a nuestra iglesia, el cambio y la transformación que hace nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas que no le habían conocido, cómo eran antes de conocer a Jesús y cómo son ahora, cómo son ahora en estos momentos después que conocieron a Jesús, el cambio, la transformación que hace nuestro Señor Jesucristo a cada persona después que lo acepta, ¿verdad, hermano Saúl? Claro que sí, es una vida de cambio. Lo que vamos a hablar en esta tarde es cómo eras antes de conocer a Jesús y qué cambios has tenido en la actualidad después de que aceptaste a Cristo Jesús. De nuestra vida personal, no vamos a tocar a otras personas, vamos a hablar de nuestra propia vida, qué cambios han ocurrido, cómo era yo antes de que llegara a los pies de Cristo y qué cambios Dios ha hecho en mi vida, porque hay que notar los cambios que han ocurrido en nuestra vida. Claro que sí. Cuando nosotros estamos en el mundo no nos trae nada bueno. El mundo es un mundo que nos consume, el pecado. Y no nos damos de cuenta porque el pecado nos tiene completamente cegado, pues, ¿me entiendes? Pero ya cuando uno llega a los caminos de Cristo, viene la transformación espiritual. Claro que sí, por eso es muy importante que esta temática, cómo crecer espiritualmente, y es algo muy importante de hablar de un crecimiento espiritual porque lo saco por mi vida. Antes de llegar a los pies de Cristo, cuando tú llegas a los pies de Cristo, pues totalmente tú no sabes nada de esto, Claro, por porque supuesto. estás en un mundo desconocido. Venir del mundo donde el mundo te ofrece algo diferente a lo que tú vas a experimentar, porque cuando llegas a los pies de Cristo experimentas nuevas cosas y tú dices, ¿qué es lo que Dios puede hacer en mí? Pero tú te estás dando cuenta cuando te estás metiendo, cuando estás, das ese paso más, porque es un paso más que nosotros damos. Claro, exactamente. Cuando uno llega por primera vez a los caminos de nuestro Señor, uno está allí llegando como a una dimensión diferente a la cual uno estaba, porque uno en el mundo estaba cargado de pecados. Pero allí cuando uno llega a los caminos del Señor empiezan a suceder cosas maravillosas. A medida que tú vas buscando al Señor en oración, en ayuno, tu vida se va transformando espiritualmente. Claro que sí. Lógicamente, de verdad, es un paso que tú vas a dar y que muchas veces yo lo saco por mí porque yo decía, ¿qué puede hacer Dios conmigo? ¿Quién soy yo? Porque Dios tiene muchos planes para uno, pero uno los desconoce porque como uno está cegado espiritualmente, porque cuando estás en el mundo estás ciego espiritualmente y te pueden hablar de Jesús, pero mientras tú no le das esa oportunidad, no le hablas las puertas de tu corazón, no vas a experimentar ese cambio que Dios quiere hacer en ti. Claro, y debemos de entender que la palabra dice que nosotros somos escogidos desde el vientre de nuestras madres. Nacimos bajo el pecado, ¿verdad?
pero como nunca hemos experimentado el camino del Señor, porque el Señor tiene grandes cosas. Tú puedes ser la persona más desprestigiada que haya en la tierra, en el mundo, pero ya cuando tú no sabes cuál es el llamado que el Señor tiene contigo. Puedes ser un pastor, Dios te puede usar grandemente, pero tenemos que llegar a los caminos del Señor primero, ¿cierto? Claro que sí, porque nunca vas a experimentar eso que vuelvo a repetir, ese cambio. Porque cuando yo llego a los pies de Cristo, yo empecé a decir, ¿qué voy a hacer? Porque es algo, ¿cómo le diría? Meterme en un lugar donde yo no sé nada, no sabía. Empecemos que no sabía ni escribir, no sabía ni leer, pero cuando tú llegas ahí con un objetivo y dejas que el Espíritu Santo te moldee, porque hay que ver de que cuando tú vas a ese lugar, tú te concentras y empiezas a decir, pues, a hablar con el Señor y decir, Señor, quiero que hagas de mí una persona útil en tu obra, porque yo podía decir, ¿quién soy yo para estar en este lugar? ¿Qué es lo que Dios tiene conmigo? ¿Qué propósito Dios tendrá conmigo? Yo no lo sabía en el momento, pero cuando tú llegas ahí, te das cuenta, tú llegas, y lo vamos a hablar acá en palabras clave, tú llegas como un novato, sin saber nada, sin saber ni saber cuál es el primer libro de la Biblia. Porque si estamos hablando del crecimiento espiritual, lo vamos a hablar, tú llegas y no sabes qué es una lectura bíblica, tú no sabes qué es un texto bíblico, tú no te sabes ni la orden de la Biblia, ni la distribución de la Biblia, porque no conoces de ese mundo, porque en el mundo no te tomabas esos atributos de decir, voy a tomarme ese tiempo de leer la Biblia, de ver cuántos capítulos, no. Por eso es que es muy importante hablar de esa base fundamental, de ese crecimiento espiritual, porque sí hay un crecimiento. Debemos de darnos cuenta de que la vida espiritual de nosotros simplemente es como una planta. Exactamente. Una planta. ¿Qué pasa, hermano? Si usted siembra un árbol de aguacate, vamos a decir, tú lo plantas y hasta ahí no termina ese trabajo tuyo. No. Ahí tienes que echarle agua, abonarlo. La vida espiritual es como cuando el crecimiento espiritual es como cuando, vamos a poner un ejemplo, cuando llegas a una compañía, ¿verdad? Que empiezas nuevo, empiezas por lo más bajito, tú no conoces nada de allí, de aquella compañía, pero ahí se va dando el crecimiento, ya vas aprendiendo cómo es el movimiento de las compañías, puedes llegar a ser hasta el gerente. Y si estás bendecido, puedes llegar a ser hasta el dueño, pues, ¿me entiendes? Así es también el crecimiento espiritual. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, llegamos perdidos prácticamente, ¿no, hermano Saúl? Sí, desconoces todo lo que en ese ambiente espiritual lo desconoces todo, pero por eso digo, vas creciendo como esa planta que tú siembras, la vas regando, y llega un momento de que esa planta creció y dio fruto. Simplemente también vamos a poner otro ejemplo, como nuestra vida espiritual es como un bebé. El bebé primero inicia diciendo agú, luego empieza a gatear, luego empieza a hablar, luego empieza a dar sus primeros pasos. Así es nuestra vida espiritual. Tú llegas, empiezas a conectarte con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y empiezas a decir, yo quiero ser un vaso útil en tu obra. Claro, por supuesto. Quiero ser un vaso útil en tu obra y empiezas a andar en ese camino de la fe, porque quiero decirle lo que uno experimenta. ¿Cómo es que uno va creciendo espiritualmente? Primero porque Dios te pone a un varón en la iglesia que te enseña la palabra del Señor, que te enseña, pero que también tú te dejas ayudar. Primeramente, eres un hombre agradecido y te dejas ayudar y dejas que el Espíritu Santo moldee tu vida. Porque puedo decir, yo puedo aceptar a Cristo, pero si yo no le doy un lugar al Espíritu Santo para que Él moldee mi vida, difícilmente yo voy a tener un crecimiento espiritual.
pero crecemos espiritualmente cuando le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que Él entre, que cambie nuestras vidas, pero también cuando dejamos que nuestro pastor que está en la obra, que está ahí en determinado templo, nos corrija a través de la palabra del Señor. Y cada enseñanza es lo que nos va capacitando cada día. Claro, por supuesto, por eso es que la palabra dice que el Señor es como el alfarero. Él poco a poco, lentamente nos va moldeando. ¿Me entiendes? Cuando volvemos al crecimiento espiritual, cuando llegas nuevo a la iglesia, estás ocupando los últimos asientos, pero a medida que te vayas concentrando con los hermanos, viniendo a la iglesia, busques de Dios en las oraciones, en los ayunos, en las vigilias, se te está dando el crecimiento espiritual, porque ahí se va, el Espíritu Santo te va cambiando tu vida, te va moldeando tu vida lentamente, y hasta que llegan a suceder cosas grandes en tu vida, cosas que tú nunca pensabas pues que ibas a llegar a esas alturas, a esas grandes bendiciones que el Señor tiene para nosotros, para ti también. Por eso te soltamos. Tenemos que buscar a Cristo, porque estamos en los últimos tiempos. Dios cambia tu vida. ¿Me entiendes? Dios cambia tu vida. No tengas miedo de que estás en el mundo, que el Señor que el Señor nos perdona. El Señor nos perdona el pecado más grande que nosotros hayamos hecho en el mundo, porque cuando nosotros llegamos, hermano Saúl, a la vida cristiana, nosotros morimos para el mundo y estamos naciendo en Cristo Jesús, ¿cierto? Claro que sí, la Biblia lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted y yo, los que nos están viendo en esta tarde, el mensaje del crecimiento espiritual, porque crecer espiritualmente, a nuestros oyentes, es nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no vas a tener un crecimiento espiritual. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo, le dijo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Si quieres cambiar de nuevo, ¿verdad? Si quieres ser una persona transformada. Pero, y tú puedes decir, ¿cómo yo voy a ser transformado? ¿Cómo yo voy a ser cambiado? Porque Nicodemo, un hombre que se sabía la palabra, era un hombre de conocimiento. De conocimiento, vamos a hablar de conocimiento. Porque si hubiera tenido el conocimiento espiritual, se hubiera dado de cuenta de que de ese nuevo nacimiento que Dios habla, es esa vida de cambio que Dios te está pidiendo, que si practicabas ciertas cosas que no eran agradables delante de Dios, hoy tú sabes de que hay cosas que tú haces o que hacemos que no son las correctas y que es pecado delante de la presencia del Señor. Y todo eso te lleva a la vida de cambio. El apóstol Pablo le dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, o sea, que ya Saúl ya no vive en mí. ¿Quién vive en mí? Vive Cristo en mí, ¿verdad? Y cuando Cristo vive en mí, entonces yo voy a dejar de que Cristo moldee mi vida, como por eso es que la Biblia lo habla y es claro, lo dice que Él es como un alfarero. El alfarero, la vasija se le cayó a ese hombre, al alfarero, pero dice que la recogió y le empezó a moldear. Y eso sucede en nuestra vida. Si tú le das esa oportunidad al Señor que te moldee, vas a cambiar y vas a tener ese crecimiento. Pero el problema es que si tú quieres, porque yo te quiero decir, tú que me estás escuchando en esta tarde, yo te quiero decir de que si tú le permites al Espíritu Santo que Él moldee tu vida, lo va a hacer. Pero si tú no lo permites, Él no lo va a hacer, porque es que Dios es un caballero. Dios respeta tus decisiones. No mires que Él dice que es que tienes un libre albedrío. Tú eliges el bien o decides elegir el mal. Si tú eliges el bien, vas a permitir que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Exactamente. Por eso es que debemos de buscar a una dice, no, yo soy hijo de Dios. Exactamente. Quiero que tengas claro que somos creación de Dios. El mundo fue creado, ordenado por nuestro Señor. Y nosotros, el ser humano, somos creación. Creó a Adán, lo durmió y creó a la mujer de ayuda idónea. Pero nosotros somos creación y nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos
a Jesús en nuestras vidas. ¿Entiende? Que abandonamos este mundo. Cuando nosotros aceptamos ya a Jesús en nuestra vida, nosotros estamos muriendo para el mundo y estamos naciendo nuevamente en Cristo Jesús. Entonces te invitamos en esta tarde, querido amigo, querida amiga, tú que estás allí, nos estás viendo por estos medios, que este es uno del motivo de este programa para enseñarte, restaurar tu vida por el momento que tú estés pasando por esto. No, que porque Dios Dios no abandona a nadie. Somos nosotros, hermano Saúl, el que tenemos abandonado a Dios, porque Dios nos creó a nosotros no para destruirnos, ¿verdad? Él nos dejó fue para darnos vida eterna, y Él no quiere, dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Entonces nosotros vamos a ser salvos, pero tenemos que buscar a Cristo Jesús. Después que nosotros dejamos al mundo y seguimos a Cristo, nosotros morimos para el mundo y estamos renaciendo nuevamente en Cristo Jesús a través del bautismo. Estamos renaciendo, ¿no, hermano Saúl? Claro que sí, por eso es muy importante hablar de este tema del crecimiento, porque puede ser que tú estés dentro de una iglesia, dentro de un templo, y puedes decir, no, siento que no he crecido lo suficiente. Yo te quiero decir, busca de Dios, porque no esperes que el hombre te reconozca. Cuando tú buscas a Dios, vas a experimentar los cambios que Dios tiene para ti, para tu vida. Por eso yo recuerdo, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo no sabía ni escribir, no sabía ni leer, no sabía ni por dónde iniciar, ¿verdad?, y a estudiar la Biblia, porque de hecho no la iba a poder estudiar porque no sabía leer. Pero de algo de que cuando yo llegué a los pies de Cristo, así como en 2004, que yo acepté a Cristo Jesús, yo recuerdo de que inicié con esa sed de buscar, de meterme cada día para que Dios utilizara mi vida, ¿me entiende?, como un instrumento. Y Dios fue de tal manera de que Dios fue usando mi vida, y ya no sabía leer, pero lo más increíble es que yo me aprendía los textos, los mensajes, yo daba mensajes, predicaba. Por eso le digo, cuando llegué ahí yo no sabía nada, pero cuando empecé a buscar de Dios, Dios me fue dando esa oportunidad especial. Y quiero decirle de que llegó un momento pues de que se me hizo necesario, porque yo no te quiero que tú te conformes en esta tarde, decir, bueno, si no sé leer, claro, Dios te da los conocimientos. No hay mejor conocimiento que el conocimiento que da el Señor, amén. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios te da ese principio, Dios te da los conocimientos necesarios, porque Dios te arma de conocimiento. Claro, Dios te arma de conocimiento. Él tiene abundancia de conocimiento para darte a ti, pero claro, tú lo tienes que buscar. Eso es bueno, estar en los caminos de Dios, porque mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo un hermano que él no sabe ni siquiera la O por lo redondo, y tú le buscas un libro y él no lo va a leer, no lo va a entender, pero él te sabe la Biblia. Porque ese crecimiento espiritual, esa mente te la abre el Espíritu Santo de Dios, te lo abre por completo, ¿me entiendes? Entonces ese es el mensaje que nosotros queremos darles a ustedes por medio de esta plataforma. El crecimiento espiritual, cómo puedes crecer en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Te recuerdo que Él dio la vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue maltratado, aún Él siendo Dios, pero Él se presentó aquí en la tierra como hombre, para mostrarnos a nosotros el camino a la salvación. Porque la Biblia te habla de dos caminos, un camino angosto y un camino ancho. El camino ancho es el mundo, donde está el pecado. ¿Y cuál es el final de ese camino? Lamentablemente, no lo digo yo, lo dice la Biblia, el infierno, donde la llama nunca apaga, el gusano nunca muere. Y tenemos el camino angosto, que es el camino de Cristo Jesús, el que nos va a llevar a la salvación. Este programa vamos a estar haciendo todos los sábados, hermanos, queridos amigos, para que ustedes nos estén sintonizando y aprendiendo cada día más de nosotros,
y de nuestro Señor, porque el crecimiento no te lo vamos a dar, hermano Saúl y yo, no. El entendimiento de la palabra y el crecimiento espiritual por medio de estas plataformas te la va a dar nuestro Señor Jesucristo, y te va a abrir el conocimiento, y que esta palabra va a quedar sembrada en sus corazones, hermano. Claro que sí, quiero que te quede claro que el crecimiento espiritual se va a dar, pero tú tienes que buscar a Dios. Es una lógica, tienes que buscar a Dios, debes de buscar y debes de aplicar 4 claves que siempre las digo: leer la Biblia, congregarte, ayunar, orar, ¿verdad? Esas son las 4 claves. Y crecer espiritualmente debes de saber de que te van a venir pruebas. Te van a venir pruebas, pero que esas pruebas no te detengan, porque ese proceso que tú pasas es parte del crecimiento de Dios, es parte del crecimiento que tú vas a obtener. Porque te quiero decir, todo lo que Dios te da, y si tú soportas, Dios tiene más para darte, pero tienes que soportar todo lo que se te venga, porque por amor a Cristo, hermano, hay que sufrir. Quizás tú estás en una determinada congregación y sientes de verdad es que muchas pruebas, siento que no avanzo. No, soporta, porque al final hay una recompensa para ti, y al final vas a ver los resultados de Dios, todo por aguantar. Y si quieres crecer espiritualmente, busca más de Dios. Entonces nuestro mensaje es de que en esta tarde es que tú crezcas espiritualmente, pero que te dejes ayudar espiritualmente, ¿verdad? Porque entonces nunca vas a ver los avances, y tú no te detengas. En medio de los procesos, en medio de las pruebas, avanza, porque Cristo tiene algo especial para ti. Bueno, muchas gracias por ver sintonizándonos a esta hora. Vuelvo y le repito, todos los sábados estaremos a esta misma hora. Les deseamos muchas bendiciones, que Cristo les ama, y recuerden, Cristo, con Él todo, sin Él nada. Que Dios me los bendiga, Dios me los proteja, y hasta el próximo sábado. Que Dios me los bendiga.